Bienvenidos sean todos a este su 14º episodio en Dos Voces, un Alma. Cristina Oviedo Mejía, quien es la directora y fundadora de Casa Taller. Casa Taller nace el 8 de junio del 2013 en la provincia de Mendoza, Argentina, un proyecto que surge de su pasión por lo artesanal como forma de vida. Para ella, lo artesanal va más allá de la creación de objetos, sino también es una manera de ver y habitar el mundo de forma responsable, respetuosa y sostenible. También se origina a partir de un proyecto de investigación que se titula Bordar y Salud Mental, que inició en Colombia. Posteriormente se expandió presencialmente a Argentina y de manera virtual sincrónica a muchas otras partes del mundo. Con el paso del tiempo, el eco del proyecto llegó a diferentes lugares gracias al interés y a la difusión diversas instituciones como la Biblioteca Popular de Chacras de Coria, la Biblioteca Mediateca Manuel Belgrano, Santa Gelo, Galería de Arte y Cultura Viva Comunitaria Argentina, también con mercerías e institutos de moda como la de la Quinta Sesión y Cristatelas, así como también grupos autogestivos independientes, conociendo que el cambio y el momento y movimiento son las únicas constantes. Hoy reconecta sus raíces con su proyecto, integrando el bordado como una de sus grandes pasiones y abriendo las puertas a nuevas experiencias y prácticas artesanales, educativas y psicosociales desde el suroccidente de Colombia. ¿Qué recuerdos o experiencias te llevaron a elegir lo artesanal como forma de vida? Hola chicas, gracias por el espacio, por el compartir, por el diálogo. ¿Y qué experiencias? Yo pienso que la experiencia fundante de todo este camino ha sido la posibilidad y oportunidad de vivir en un entorno artesanal, tanto por parte de mi familia materna como paterna, y acercarme a esta experiencia desde un lugar de un deseo genuino, nunca una imposición para mantener una tradición familiar, sino siempre desde el deseo personal cultivado por mi madre, por mi abuela, por todas las mujeres artesanas y hombres artesanos en mi familia. ¿Cómo nació el vínculo entre el bordado y salud mental en tu investigación inicial en Colombia? ¿Cómo se da? ¿Y cómo te sentiste tú al reflejar tus saberes, haceres a partir de la experiencia viva que es bordar? He tenido la oportunidad de aprender a bordar en este entorno familiar artesanal que les cuento. Siento siempre que lo artesanal a mí me habita incluso antes de nacer. Sin embargo, mi relación consciente con el bordado comenzó a mis 6 años de edad, y desde mis 6 años de edad yo bordo hasta el momento, y hace 14 años de lo que empezó este proyecto bordo ininterrumpidamente, es decir, bordo todos los días. Siempre a mí me cautivó o estuvo presente una corazonada y sentir que lo artesanal tiene más para decirnos, que trasciende el producto o el objeto final. Y en ese momento, en mi infancia, quizá no le podía poner estas palabras que hoy le pongo, pero siempre, como les digo, tenía esa corazonada de que lo artesanal tenía algo más para decirnos. Fue hasta cuando empecé a estudiar psicología, en ese momento sentía que quería conectar con otra experiencia desde la psicología, la salud mental, que fuera o que tuviera una mirada más integradora. También me hacía como mucho ruido la forma en abordar lo interventivo, y me gustaba más transitar la parte preventiva de la psicología y la salud mental. Fue literalmente sentir que tenía en mis manos la herramienta. Venía haciendo unos registros, unos autorregistros de mi experiencia como bordadora, haciendo como una bitácora de ese viaje. Venía escribiendo sobre mi proceso de bordar, y en un momento de meditación, de reflexión profunda, sentía que literalmente tenía en mis manos esa otra mirada que le quería dar a la psicología, desde transitando otros caminos más creativos, más humanos, más lentos. Y sentí como ese primer llamado a investigar los beneficios del bordado. Esa era como mi primera intención, mi primer deseo o el primer llamado. Este camino me fue indicando que tenía que superar esa mirada, porque en la práctica, cuando ya una se mete o se sumerge en esta experiencia de bordar, una encuentra que
la práctica te va llevando por otras comprensiones pedagógicas, epistemológicas, y la comprensión más fuerte que empezó a salir en este proceso fue la de una comprensión de los procesos en espiral. Fue como ahí que comprendí que no tenía que investigar los beneficios del bordado, sino que tenía que investigar algo más. Y ese deseo o ese camino fue llevando a varias preguntas. Nada más que encontrar certezas, este camino me ha permitido preguntarme qué comprensión quiero yo asumir de la salud mental, si quiero una comprensión basada en miradas unidireccionales. ¿Eso qué quiere decir? Que veo la enfermedad como una sola, como que todas las personas que tienen diferentes situaciones o condiciones de salud mental lo transitaran de la misma manera. Esa es como la mirada universalizante de la salud mental, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar, por ejemplo, los beneficios del bordado desde esa mirada universalizante y unidireccional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando empezaba a aparecer la narrativa el bordado da calma, el bordado cura la ansiedad y de repente empezábamos a encontrar en el proceso de investigación que no todas las personas que transitan la ansiedad la viven de la misma manera, que no todas las personas que bordan y que transitan procesos de depresión o de ansiedad, los transitan de manera uniforme, son diversas las formas, el acceso a los recursos de salud. Empecé como a cuestionarme si, bueno, ¿qué mirada tengo yo sobre los beneficios del bordado? ¿Qué mirada tengo yo sobre la psicología? ¿Qué mirada tengo yo sobre la salud mental? ¿Qué mirada tengo incluso sobre la propia práctica artesanal? Fueron más preguntas que certezas las que me han ido guiando en este camino. ¿Qué significó para ti migrar y luego sembrar Casa Taller en Mendoza? O traerlo a Colombia. El proyecto nació acá en Colombia en el año 2010. Ese momento, una situación personal y laboral, migré a Mendoza pensando que mi estadía sería transitoria. Sin embargo, la estadía se prolongó y llegó un momento en el que yo decidí quedarme en Mendoza y allí fue donde tuvo mucha mayor relevancia el proceso que yo venía haciendo en Colombia. Es como que se abrió una puerta hacia infinitas posibilidades de encuentro con mujeres, con instituciones, con organizaciones, con grupos autoconvocados, autogestivos. Fue como que si yo lo miro desde un plano narrativo, poético, es como que el proyecto hubiese querido gestarse allá. Migrar para mí ha sido complejo. Ya he vivido en otros lugares de Colombia y del mundo. El lugar donde más tiempo he permanecido sí ha sido en Mendoza, Argentina. Ha sido complejo, ha sido desafiante. También ha sido como encontrar muchos soportes a nivel familiar, a nivel de redes, de apoyo, de amistad, laboral. Gente que ha resonado mucho con esta propuesta. Los primeros que me abrieron las puertas de su casa y de su corazón fue la Biblioteca Popular Chacras de Coria en Mendoza, con quienes empezamos a construir este proyecto con pequeños grupos y después el proceso se fue diversificando y en ese momento, en ese proceso nace Casa Taller. Casa Taller es como lo que yo siempre viví en mi infancia. Yo viví rodeada de hilos, agujas, colores, lanas, objetos que tenían que ver con lo artesanal, tanto en la casa de mi madre, en la casa de mi abuela, en la casa de algunas tías, en la casa de algunas vecinas. Entonces yo veía como lo artesanal atravesaba todo lo cotidiano y no había una separación entre, bueno, de aquí, de este espacio para acá se trabaja artesanalmente y de este espacio para acá se olvida de lo artesanal. No, lo artesanal atravesaba cada paso de lo cotidiano. Entonces fue como hacer como un flashback a mi infancia, es decir, yo vivía en una casa taller y ahí fue donde nació el nombre en honor a la experiencia, sobre todo de la casa de mi abuela y de mi bisabuelo, que era carpintero, que nace el nombre y la experiencia de casa taller, espacio artesanal. ¿Entiendes lo artesanal más allá de los objetos? Para responderte esa pregunta tengo que remitirme siempre a la experiencia que yo viví en mi infancia. Yo viví, ya lo decía anteriormente, rodeada de muchas experiencias artesanales y siempre que en la casa de mi madre, en la casa de mi abuela nos juntábamos o ellas sobre todo de adultas se juntaban a tejer, a bordar, a hilar, a urdir, a teñir. Siempre veía una celebración genuina por el objeto terminado, pero yo veía que
algo más genuino había en el proceso, entre que se juntaba la gente en los diálogos, las narrativas que atravesaban esos diálogos y cómo la gente se sostenía también en el silencio del hacer o en la palabra, el apoyo. Yo veía también cómo lo artesanal atravesaba no solo el hacer textil, sino el hacer cotidiano desde la preparación de alimentos, el hacer de la vivienda, la construcción de la vivienda, la agricultura también, porque mi abuelo campesino y agricultor, pero una agricultura muy en vínculo sano y amoroso con la tierra. Yo tengo esa experiencia de lo artesanal como un eje que conecta otras formas de ver la vida. Por eso siempre insisto en esa corazonada que me ha acompañado en todo este camino, que lo artesanal va más allá de la elaboración de un objeto o producto. Y para mí es rememorar eso que viví en mi infancia, de sentir que lo artesanal atraviesa lo cotidiano y nos enseña otras formas de vincularnos con las personas, con la tierra, con el entorno, con los materiales, con las formas de relacionarnos también con los modos de producción también. Entonces es como un cúmulo de vínculos que me llevan a esa convicción que hoy es una convicción profunda. Si bien nació como una corazonada, hoy yo puedo sustentar mis decisiones, mi convicción, mi marco teórico en esa, en ese marco de sentir y experimentar que lo artesanal efectivamente trasciende la elaboración de los objetos, aunque el objeto es una parte muy importante porque nos va revelando la pedagogía del hacer, nos va revelando en ese hacer del objeto, ¿no? El objeto es inseparable de lo artesanal, pero lo artesanal no culmina y no se agota allí, sino que lo trasciende, y eso que lo trasciende es lo colectivo, el encuentro, el diálogo, otras formas de vincularnos entre nosotros, con los procesos, con los materiales. Eso para mí es que lo artesanal trasciende. ¿Qué rol tiene la paciencia y el tiempo en la práctica del bordado? Mira, yo por lo general cuestiono, soy muy del pensamiento crítico latinoamericano, el cual me enseñó también como a cuestionar la hiperidealización de los valores también, ¿no? A veces uno pone todo el foco en la paciencia como un valor absoluto que atraviesa el bordado, ¿no? Y este proceso también de reflexión desde el pensamiento crítico latinoamericano me ha llevado como a ser muy crítica incluso de esos supuestos valores que atraviesan el bordado y uno de ellos es la paciencia, la calma, ¿no? Que se presentan como hiperidealizaciones. La paciencia, yo siempre les pregunto a mis alumnas, ¿qué es la paciencia para ustedes? ¿Qué es la paciencia? ¿Es necesario cultivar la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Y cada una siempre tiene una respuesta diferente. Yo no voy a dar una respuesta universalizante frente a la paciencia, sino que voy a permitirme cuestionarla también, ¿no? La paciencia. ¿Qué narrativas atraviesan la paciencia? ¿Desde qué lógica se habla desde la paciencia? ¿Desde qué discursos de convicción o asumidos desde otros lugares se habla desde la paciencia? Pero sí una cuestión que es muy importante a tener en cuenta cuando tú mencionas, bueno, qué es la paciencia y qué es el tiempo en el hacer artesanal. El tiempo sí es muy importante porque es la manera como nosotros nos vinculamos con los procesos. Posiblemente cuando decidimos emprender un proceso artesanal, tiempo es otro, el tiempo es otro. La velocidad, la hipervelocidad son cosas que se cuestionan por sí mismas dentro del hacer artesanal, porque el vínculo con el proceso, con la materia, con los materiales y con el producto es otro, es más lento, pero no te puedo decir qué tipo de lentitud para cada una, porque ese proceso lento lo cultiva cada persona que se sienta a abordar y lo descubre en el hacer. Entonces, el tiempo indiscutiblemente en el proceso artesanal es otro, más conectado con el tiempo lento. ¿Cómo ha sido la experiencia de bordar redes con bibliotecas, galerías y colectivos comunitarios? No hablo de tejer porque son otras prácticas desde la correlación, como decía tú al principio, de engranar espacios de oportunidad y trabajar. Ha sido una experiencia, a mi criterio, fantástica, compleja, plural, diversa, emocionante, a veces frustrante también, pero
Lo más valioso de todo este camino es que ha sido el mismo proyecto de investigación el que nos ha llevado a generar los vínculos. Como les contaba, mi primer vínculo comunitario fue con la Biblioteca Popular Chacras de Coria, que a su vez la biblioteca tiene otras bifurcaciones de conexiones comunitarias, sociales. Entonces es como el voz a voz, ¿no? Me vinculo con este colectivo y ese colectivo a su vez me vincula con otro y ese con otro y ese con otro y ahí se va construyendo la red. Ha sido una red que para mi asombro ha sido el bordado o el acto de bordar que ha sido el protagonista y el que ha sido capaz de sostener esa red. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos que no tienen nada que ver con bordar, tienen que ver más con la gestión de proyectos, pero te puedo decir que en esas experiencias pasadas, los procesos por ahí se han tejido a veces fuerte y a veces débiles y la gente se convoca, junta, baja y después desaparece y desaparece la red. Y me ha pasado algo muy que yo lo valoro demasiado, que son las redes humanas, los vínculos afectivos que se tejen alrededor de la práctica de bordar. Yo he tenido en Casa Taller la oportunidad de trabajar con muchas mujeres desde que se creó Casa Taller, muchas mujeres, muchas organizaciones. Y llega gente que no se conocen entre sí, que nunca se han visto en la vida y de repente cuando llegan a esos espacios tejen unos vínculos tan fuertes que incluso cuando deciden irse o ya no participar del proceso de los talleres o de los cursos, construyen sus vínculos por fuera del proyecto y eso me parece grandioso y maravilloso, que el vínculo trascienda lo momentáneo del proyecto. Y eso yo lo he visto únicamente, o sea, te digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con otros proyectos que no tienen nada que ver con el bordado, con prácticas artesanales, pero lo que me asombra de verdad en este proceso artesanal son los vínculos humanos y significativos que se construyen entre las personas y más allá de los proyectos. ¿Cómo lograste que el eco de Casa Taller se extendiera a otros países de forma virtual, teniendo de las tecnologías? De el 2010 que empezó el proyecto de investigación que se llama, ustedes ya lo nombraron, Bordar como herramienta preventiva y complementaria para la salud mental. Desde ese momento eh, yo empecé a trabajar de voz a voz, llamando a la gente, buscando presencialmente a la gente. Hasta ese momento yo era muy reacia, muy renuente a usar las redes sociales. Facebook, nada más como para tener algún contacto familiar, pero yo era muy reacia a las redes sociales y como trabajaba de manera presencial, el proyecto era netamente presencial, no me importaba tampoco la presencia en las redes, era algo menor para el proyecto, ni siquiera era algo que atravesaba el proyecto porque la gente se convocaba presencialmente y fue como la campaña genuina del voz a voz. Una le dijo, mira, que hay una chica que enseña a bordar, esa persona trajo a otra persona y esa persona a otra persona y así se fue ampliando el proyecto y difundiendo en el voz a voz, que fue como la primera fase de trabajo netamente presencial. En el 2020 vino la pandemia y como a muchas personas nos atravesó de distintas maneras, y el proyecto en la presencialidad prácticamente que se acabó, porque bueno, no podíamos reunirnos, no podíamos encontrarnos, no podíamos bordar juntas, no había más presencialidad, había únicamente la posibilidad de la virtualidad que no, donde todas no entraban tampoco, unas quedaban por fuera de la virtualidad. Y apenas hasta ahí yo decidí crear una cuenta, bueno, la tenía, incluso creo que la tenía, la cuenta de Instagram, pero nunca la utilizaba, creo que había subido una foto. Y después del 2020 empecé a compartir algunos aspectos de lo que yo había encontrado en el proyecto, algunas de mis obras, algunos trabajos, algunos hallazgos, algunas preguntas. Y fue a partir del 2020 que el crecimiento en las redes sociales fue cada vez más fuerte y a partir de ahí, bueno, empecé a dedicarle un poco más de trabajo didáctico, investigativo
a mi cuenta de Instagram como medio de difusión del proyecto, de las actividades, actividades pagas, actividades gratuitas, pero fue a partir del 2020 que como se dice que me puse las pilas con mi cuenta de Instagram y ha sido como la herramienta de convocación a las personas más grandes que yo tengo en este momento, pero sí debo confesar que muchas veces me da flojera. Desearía ser más constante, desearía generar más presencia en redes, pero de verdad que me es complejo a veces, no por el manejo de las redes. He hecho cursos, he estudiado, para manejar las redes, en cuestión de imagen también, pero me da flojera la lógica muchas veces que tienen las redes sociales, como esa lógica de que, bueno, logras posicionarte, aprender algo, aprender el manejo y lo que aprendiste hoy, mañana ya no te sirve y la gente te sigue, a veces generas vínculos con las personas, a veces no, a veces las personas se hacen como una idea de esa persona que está generando el contenido que nada que ver con lo que la persona es. Hay otras personas que son muy bellas, te dan un apoyo increíble y a mí eso me parece asombroso porque hay gente que uno no conoce, yo no conozco realmente quién está detrás enviando ese mensaje, pero lo envían desde un lugar tan respetuoso y tan amoroso que digo, me motiva. Como hay personas, bueno, muy demandantes, muy exigentes, que te dan órdenes, quieren que les mandes todo gratuito, todo ya, todo al instante, como si uno trabajara para esas personas. Entonces, son las cuestiones como que me agotan y digo, me es complejo a veces estar en las redes sociales, pero bueno, le pongo empeño el que puedo y hasta donde me da el ánimo y las ganas de estar ahí también en las redes sociales. ¿Qué papel juega el arraigo territorial y al mismo tiempo la apertura a lo global de tu proyecto? El arraigo territorial porque ha sido porque se dio así el proyecto. O sea, nunca en mi vida me planeé decir voy a desarrollar un proyecto en Mendoza, Argentina, y lo voy a hacer en el año 2010 y voy a permanecer en un proyecto sostenible por 12, 14 años. No, fue como que la, los hilos de la vida nos fueron llevando por esa experiencia que hoy puedo contar que se ha sostenido en el tiempo. Arraigo, es como que propondría otra palabra en lugar de arraigo y sería como una experiencia encarnada en un territorio concreto, pero no fue planeado, sino que se dio. Y ya cuando, bueno, se dio, empezamos otro vínculo con el territorio. No es que esté arraigado y de ahí no salga, por eso, bueno, también el proyecto ha tenido resonancia en otros lugares del mundo también, a través sobre todo del curso de formación, de charlas gratuitas que se dan en el ámbito virtual, de proyectos de investigación, semilleros que se han generado en otros años también. Es parte de una experiencia viva y encarnada en un contexto concreto, pero eso no hace que el proyecto esté como sembrado ahí, porque si algo yo he tenido claro con Casa Taller es que Casa Taller, si bien se llama casa, pero es un proyecto itinerante. Ahora yo estoy acá en Colombia, en el sur de Colombia, y también estoy trabajando con Casa Taller porque Casa Taller tiene un marco de experiencia y un marco teórico que trasciende el espacio físico donde se construye. Hace poquito estuvimos en Medellín también trabajando espacios, en Quito también hace poco. Entonces es como donde está el proyecto, ahí está Casa Taller. Es un proyecto que se mueve. Más que esté arraigado, es un proyecto que se mueve. ¿Cómo sueñas la evolución de Casa Taller en los próximos años? Mira, el sueño ahora es compartido con mi esposo porque Casa Taller en Mendoza se llama Casa Taller Bordado Artesanal y obviamente la experiencia está centrada en el bordado artesanal, como su nombre lo indica. Y con el tiempo ha evolucionado a Casa Taller Espacio Artesanal. Hoy el gran proyecto que abarca otros proyectos se llama Casa Taller Espacio Artesanal. Y Casa Taller Espacio Artesanal abarca el proyecto de Casa Taller Bordado Artesanal y otro proyecto que lo coordina mi esposo,
que se llama Proyecto Educativo Rutas Naturales. No es que lo soñemos, como que no lo tuviéramos, sino que lo soñamos y lo vamos construyendo con el sueño y con el hacer. Casa Taller como espacio artesanal tiene 3 enfoques, que es salud mental, educación socioambiental y creación artesanal. Entonces, todas nuestras actividades se mueven en esos 3 ejes o se motivan en esos 3 ejes. Y lo soñamos hoy junto con mi esposo porque comprendemos que la salud mental y la educación socioambiental van de la mano, son indisociables. No podemos decir que vamos a cuidar nuestra salud mental cuando estamos destruyendo el ambiente en el que vivimos. No tendría sentido. ¿Qué nuevas experiencias y prácticas artesanales quiere explorar e integrar en estos espacios? Mira, acá en el sur de Colombia tenemos proyectado integrar mucho, sobre todo la experiencia de textil artesanal, porque es un territorio que abunda la creación textil artesanal, pero también es complejo plantearlo en términos de que muchas veces lo textil artesanal ha quedado relegado al pequeño ornamento, a lo decorativo, algo que es como si ese saber fuera menor y no es un saber menor. Entonces nosotros queremos trabajar con mujeres artesanas, pero sobre todo artesanas de un telar que es muy reconocido acá en el sur de Colombia, que es la guanga, se llama. Es un tipo de telar andino. También queremos impulsar la cerámica, el trabajo con barro, tejido a 2 agujas, tintes naturales, hilado, esas como prácticas artesanales. Si tuvieras que resumir tu filosofía de vida en una puntada, ¿cuál sería esa puntada? La puntada, a ver, me gustan muchas de las puntadas. Uno de los puntos que más me gusta es el punto atrás. Yo pienso que resume y lo estoy como cayendo en la cuenta en este momento, el punto atrás. Punto atrás, tú inicias en una parte de la superficie textil, avanzas y retrocedes, avanzas y retrocedes. Yo pienso que mi proyecto es eso, es mirar para adelante, se mueve en esas 2 posibilidades y al mismo tiempo tensiones, mirar para adelante y mirar para atrás. Y yo pienso que el punto atrás resume la marcha, la dinámica de este proceso. Vamos encontrándonos con los desafíos que nos plantea este presente, pero siempre con la mirada en toda la pedagogía que emerge del hacer artesanal. ¿Qué reflexión desde tu experiencia en el bordado le quieres dejar a nuestra audiencia? Hay tantas cosas para hablar sobre esta práctica, pero me gustaría sobre todo invitar a la gente que se conecte, que genere un vínculo con esta práctica textil, sin mayores pretensiones, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, porque me voy a conectar con esta práctica porque esta práctica me va a salvar la vida. Puede ser que sí o puede ser que no, o puede ser que el hacer de esta práctica te vaya revelando otras cosas que una ni siquiera se había imaginado o que dé respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que una tenía o existían esas preguntas en una. Vincularse con esta práctica sin mayores pretensiones, permitir que el hacer del ritmo lento atraviese el proceso, permitir que la práctica te haga más preguntas que respuestas y dejar también que, como una vez me dijo mi maestro de espiritualidad andina, toma la punta del ovillo y sigue esa punta del ovillo y ten el corazón abierto para ver a dónde te lleva. Conéctense con esta práctica sin mayores pretensiones, pero déjense maravillar por lo que esta práctica tiene para cada una de ustedes y para las personas para las personas que están como con el deseo de bordar y para las que ya bordan, eso que se sigan dejando interpelar, interrogar por esta práctica textil, por el hacer de esta práctica y también quisiera como poner en tensión algunas situaciones del hacer textil, ¿no? Porque a veces una piensa que, bueno, lo artesanal se lo romantiza tanto, es como donde no pasaran tensiones, donde no se posibilitaran conflictos. En lo artesanal también se abren y se posibilitan conflictos, sobre todo cuando
se atraviesan desde prácticas extractivistas, donde aparece también el despojo y la apropiación cultural, sobre todo de comunidades que han resguardado por años saberes, simbologías, y de repente la gente toma esos símbolos y los saca de su contexto sin tener en cuenta quién los generó, desde dónde se generan esos saberes. Entonces también quisiera como que nos vayamos pensando que dentro de lo textil también emergen tensiones cuando se hacen estas prácticas desde modelos extractivistas que se apropian y que despojan a lo artesanal de su valor simbólico que ha sido resguardado por comunidades durante años. Atraviesa al hacer artesanal tensiones como vinculadas con lo laboral, con relaciones laborales, estructuras de poder. Y quisiera también que quede eso en este diálogo, ¿no? Que lo artesanal nos puede posibilitar muchas cosas maravillosas, pero también en el hacer se revelan muchas tensiones y complejidades. Esto ha sido todo por hoy. En Dos Voces, un Alma, nos vemos en un próximo episodio.